Hare Krishna devotos, mis reverencias a todos, Jai Shila Prabhupada. Bueno, bienvenidos, aquí estamos, esta es nuestra conmemoración online de este aniversario, donde hoy estamos celebrando la toma de sañás de Srila Prabhupada, un hecho no menor, sobre todo para nosotros, los devotos de Occidente, porque fue gracias a que Srila Prabhupada aceptó la orden de vida de renuncia, es que él finalmente se animó a viajar a Estados Unidos. O sea que sin este momento crucial en la vida de Srila Prabhupada, nosotros no hubiéramos conocido conciencia de Krishna. Así que es lo que estamos conmemorando el día de hoy. Hoy se cumplen 65 años de la toma de sañás de Srila Prabhupada. Esto ocurrió en el año 1959. Y voy a dar como una línea de tiempo rápida con respecto a los sucesos, cómo es que Prabhupada llegó a tomar sañás, cómo es que aceptó la orden de vida de renuncia. Y después voy a hablar un poco sobre el concepto de sañás, esta idea de qué es la orden de vida de renuncia. Y bueno, después, como siempre, abrimos los micrófonos por si alguien después quiere decir algo, si alguien quiere hacer un comentario, bueno, bienvenido sea, ¿sí? Así que para empezar, vamos a arrancar desde el mismo comienzo. Prabhupada nació en Calcuta, en la India, en el año 1896, ¿sí? Estos fines del siglo XIX, 1896, fecha de nacimiento. A los 26 años, en el año 1922, Srila Prabhupada conoció a su maestro espiritual, su divina gracia, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Ahí entró en contacto con, digamos, su maestro espiritual en el año 22. Prabhupada tenía 26 años. Un amigo lo llevó a ver a Bhaktisiddhanta y Prabhupada quedó fascinado con ese maestro espiritual. Y Bhaktisiddhanta entusiasmó a Srila Prabhupada a que predicara en inglés, ¿sí? Que él se dedicara a compartir conciencia de Krishna con los angloparlantes. 11 años después, en 1933, cuando Prabhupada tiene 37 años, él toma iniciación de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. O sea que esto ocurrió, Prabhupada en ese momento tenía 37 años. Esto fue en el año 1933, Prabhupada toma iniciación de Bhaktisiddhanta. Y después, en el año 1950, cuando Prabhupada tiene 54 años, él acepta Vanaprastha. Sí, ahora vamos a hablar después de estos momentos en la vida de una persona, pero Vanaprastha es básicamente como el retiro o la jubilación, ¿sí? Por así decirlo, dentro del contexto védico. Y él en ese momento se aleja de su familia, deja el negocio que él había creado y pasa, digamos, a otra etapa de su vida, una etapa más monástica, por así decirlo. Hasta ese momento, hasta el año 1950, Prabhupada, bueno, había estado casado, había tenido 5 hijos, había creado una empresa farmacéutica que tenía distintas sedes, si no me equivoco, tenía 3 sucursales en distintas ciudades de la India. Pero en ese año, en el 1950, a los 54 años, cuando él acepta Vanaprastha, cuando él acepta esta orden de retiro, él viaja y se instala en Vrindavan, en la santa ciudad aldea de Vrindavan, es el lugar donde ustedes saben, Krishna ejecutó sus pasatiempos infantiles y ya un poco más libre de los deberes familiares y de las cuestiones que tienen que ver con su empresa, se dedica a escribir, ¿sí? Se dedica a publicar artículos y a escribir acerca de conciencia de Krishna. Prabhupada ya venía escribiendo, de hecho él ya había fundado la famosa revista De Vuelta al Supremo, ¿sí? Back to Godhead, pero había podido, digamos, editarla muy esporádicamente porque tenía otras obligaciones, la familia, el trabajo, etcétera, etcétera. Ahora se dedica fuertemente a escribir artículos de conciencia de Krishna en inglés, que era aquella instrucción original que le había dado su maestro en el año 1922. Y en ese momento, en esa etapa donde él también toma Vanaprastha, lo que ocurre es que en esos años, del 52 al 54, él crea su primera organización devocional, que es la famosa Liga de Devotos, ¿sí? Que la crea en una ciudad llamada Jhansi. A Prabhupada le ceden unos terrenos, le regalan unos terrenos, y él decide formar ahí
o sea, decide que esos terrenos, que ese predio, sea la sede de una organización que él llama Liga de Devotos. Él, obviamente, inspirado en la Liga de las Naciones, ¿no? Que era como el antecesor de las Naciones Unidas. Y decide crear una asociación de devotos. Eso lo desarrolla durante 2 años, del 52 al 54, no funciona, Prabhupada finalmente tiene que abandonar ese proyecto, no prospera, o sea, no logra atraer la atención de las personas. Su idea era crear un templo, crear un monasterio, educar y entrenar a personas para que después puedan viajar por el mundo y predicar conciencia de Krishna. Ese era su plan original con la Liga de Devotos, pero bueno, no le funcionó a Srila Prabhupada, lo desarrolla durante 2 años, ve que los resultados no están dándose y deja ese proyecto. Y finalmente, en el año 1959, cuando él tiene 63 años, él decide tomar sannyas, o sea, se decide pasar al próximo ashram, o sea, la última etapa de la vida de una persona dentro de lo que es la sociología de los Vedas. Sannyas, ¿sí? Que después vamos a comentar y vamos a hablar un poco qué es sannyas en la cultura védica. ¿Cómo es que Prabhupada toma sannyas? Bueno, al principio él estaba muy reacio de tomar la orden de vida de renuncia. No era como, digamos, su deseo original, esto de tomar la orden de vida de renuncia. Pero se le aparece en sueños su maestro espiritual. Creo que fueron 3 o 4 veces que él soñó con su maestro espiritual, y cada vez que soñaba con su maestro espiritual, Bhaktisiddhanta en sueños le pedía a Srila Prabhupada que tomara sannyas, que aceptaran la orden de vida de renuncia. Entonces, aunque Prabhupada estaba reacio a hacerlo originalmente, cuando tiene estos sueños, decide que sí, que su maestro espiritual así lo desea, es un deseo de su maestro espiritual, y aunque Bhaktisiddhanta ya no estaba en el planeta, aunque su maestro espiritual ya había fallecido, él decide aceptar esa instrucción que recibe a través del sueño y tomar la orden de vida de renuncia. Y eso sucede en el año 1959. El sannyas guru, o sea, la persona que le entrega a Srila Prabhupada la orden de vida de renuncia, es un hermano espiritual de él llamado Bhakti Brajan Keshava, ¿sí? Bhakti Brajan Keshava Maharaj. Y esto ocurre en Mathura, otra ciudad sagrada de la India. Mathura, una ciudad donde estuvo Krishna mismo también. Y fue una ceremonia muy sencilla. De hecho, hubo muy poca gente, muy pocas personas presenciaron la toma de sannyas de Srila Prabhupada. Y cuando a Prabhupada se le pidió decir unas palabras, sorpresivamente, aunque el público era mayoritariamente hindú, Prabhupada habló en inglés como una ofrenda a su maestro espiritual, en esto de que Bhaktisiddhanta le había pedido que él predicara en inglés. Bueno, el día que él tomó la orden de vida de renuncia, en vez de dar una clase en hindi, que sería lo más lógico porque los hindúes iban a poder entender, él decidió dar una clase en inglés en homenaje a su maestro espiritual. Y el nombre que se le entregó en ese momento, porque las personas cuando toman sannyas se le entrega un nombre espiritual, como cuando toman iniciación, el nombre de sannyas que se le entrega a Srila Prabhupada es Bhaktivedanta Swami. Bhaktivedanta Swami. Por eso Prabhupada siempre firmó como Bhaktivedanta Swami, si era su nombre de sannyas. AC eran sus iniciales, Abhay Charan, que además coincidían con sus iniciales de iniciación, Abhay Charanavinda, ¿sí? Y Bhaktivedanta Swami es su nombre de sannyas. Prabhupada, que es la forma en que todos nosotros lo conocemos y lo llamamos, en realidad es otro título que se le entrega mucho más adelante, y son los discípulos norteamericanos quienes empiezan a llamar a Srila Prabhupada Srila Prabhupada. Hasta ese momento nadie llamaba a Srila Prabhupada Srila Prabhupada. Prabhupada empieza a ser llamado Prabhupada recién cuando llega a Norteamérica, porque sus alumnos, sus propios discípulos, lo empiezan a llamar de esa forma. Pero en ese momento, año 1959, él es Bhaktivedanta Swami. Ese es su nombre de sannyas, su nombre de monje renunciante. A partir de ahí, él se instala en el templo Radha Damodar, que es un templo muy famoso dentro de la tradición del Bhakti. Es un templo que data desde la Edad Media y es uno de los más, digamos, importantes en nuestra tradición. Y él arranca un servicio muy importante, que es que empieza a traducir el Srimad Bhagavatam, ¿sí? Él toma sannyas, o sea, acepta la orden de vida de renuncia, viaja y se instala
vive en el templo de Radha Damodar, y mientras que vive ahí en una forma muy sencilla, humilde y austera, su servicio principal en ese momento es empezar a traducir y comentar el Srimad Bhagavatam en inglés, ¿sí? Que era justamente la instrucción de su maestro espiritual, predicar en inglés. Y él arranca y llega a completar el primer tomo, ¿sí? El primer canto del Srimad Bhagavatam, que es el famoso libro con el cual él viene a América, ¿sí? El primer canto del Srimad Bhagavatam. Y después ustedes saben, hablando de América, en el año 1965 finalmente se sube al barco carguero Jaladuta, cruza el océano y llega hasta nuestro continente. Entonces, gracias a lo que sucedió en el año 1959, gracias a que Srila Prabhupada toma sannyas y corta sus vínculos sociales definitivamente y se dedica 100% a la prédica en inglés, es que él después decide viajar hasta Norteamérica, y es gracias a ese hecho que nosotros hoy estamos hablando de él y que somos devotos de Krishna, ¿sí? Si Prabhupada no hubiese tomado sannyas, no hubiera viajado a América. Si Prabhupada no hubiera viajado a América, nosotros hoy no seríamos Bhakti Yogis, o sea que es un efecto dominó. Por lo tanto, este momento que estamos conmemorando el día de hoy es muy importante para nosotros. Prabhupada toma sannyas en el año 1959, acepta la orden de vida de renuncia, y hoy se cumplen 65 años de ese suceso histórico, ¿sí? Así que ese es un poco, digamos, el contexto, línea de tiempo de lo que es justamente Prabhupada aceptando la orden de vida de renuncia. Me gustaría, para ir cerrando y después darle la palabra a ustedes por si quieren decir alguna cosita, hablar un poco sobre el concepto de sannyas, porque es algo, digamos, extraño o distinto para nosotros en Occidente. En nuestra sociología no tenemos una instancia de sannyas, ¿no? Aquí en Occidente no existe esta cuestión de la renuncia plena. A lo sumo tenemos esta que podría llegar a asemejarse con el vanaprastha, ¿no? Una instancia donde las personas se retiran o se jubilan, pero después de eso no tenemos otra cosa aquí en Occidente. Pero esto es distinto en la cultura védica. En la cultura védica hay lo que se llaman ashrams. Hay momentos en la vida de una persona, y estos ashrams son 4. La palabra ashram también significa refugio, ¿sí? Son 4 refugios que la persona tiene a lo largo de su vida. El primer refugio, el primer ashram, es la brahmacharya. Es la, digamos, edad estudiantil, ¿sí? Donde la persona es un alumno, donde es un estudiante, donde se dedica casi exclusivamente a escolarizarse. Esta brahmacharya en la cultura védica tiene que ver con los niños, y lo más importante es el estudio y el celibato, ¿sí? Los niños son naturalmente célibes, no tienen actividad sexual, y su, digamos, principal ocupación es ir al colegio, educarse, estudiar. Eso es la brahmacharya en la cultura védica, que por lo general va de los 5 a los 20, 20 y tantos años, ¿sí? Es toda esa primera etapa de la vida de una persona que básicamente coincide con nuestros años de escolarización, ¿sí? Si uno más o menos saca un mapa de una persona escolarizada, arranca básicamente entre los 5 y los 6 años y termina la universidad a los 20 y tantos, o sea que es básicamente la etapa escolar o de alumno, de estudiante de un ser humano. Después de ahí viene una segunda etapa, se llama Grihasta, que es la etapa en la que la mayoría de las personas está, que es la etapa de pareja, ¿sí? De casado, de jefe de familia, de padre de familia, madre de familia, jefa de familia, de hogar, de pagar impuestos, de salir a trabajar, de pagar el alquiler, ¿sí? Grihasta, la vida de casado. Hay una tercera etapa que la habíamos mencionado cuando hablábamos de la línea de tiempo de Srila Prabhupada, se llama Vanaprastha, que es la etapa de retiro. Nosotros quizás la podemos hacer análoga a la jubilación, por así decirlo, ¿no? La persona ya no es un estudiante, ya, digamos, pasó buena parte de su vida como casado, como madre, padre, jefa, jefe de familia. Ya los hijos están grandes, ya está llegando, digamos, al final de su aporte
económico a la sociedad. ¿Y qué hace esa persona? Se retira, se jubila, ¿sí? Vanaprastha. En la antigua cultura védica, las personas se iban al bosque a meditar, ¿sí? Dejaban el hogar y se iban al bosque a meditar. Por lo general en parejas, el matrimonio junto, se iba al bosque a meditar. Y ahí aparece un cuarto ashram, que es lo raro para nosotros, porque nosotros no lo tenemos en Occidente, esto del sañás, de la renuncia, ¿no? Como decíamos recién, las personas en Occidente por lo general llegan hasta el retiro o la jubilación, ¿no es cierto? Y de hecho hay hasta hogares de retiro, donde las personas se van a un lugar a vivir los últimos años de su vida. En la cultura védica hay un paso más, hay una instancia más, y eso se llama sañás. Y este Sannyas Ashram es lo que se traduce como la orden de renuncia, porque tiene que ver con una etapa de la vida de un gran ascetismo, como si fueran ermitaños, muy desapegados, se corta todo lazo con la sociedad, o sea, ya no importa hijos, esposa, votar, pagar los impuestos, todo eso se termina, se cortan todos esos lazos. Y la persona se dedica 100% a la vida espiritual. 100% a la vida espiritual. No tiene otra ocupación. No tiene otra ocupación. La contracara es que vive de la buena de Dios. ¿Sí? Si alguien le dona alimento, come. Si alguien le permite un alojamiento, duerme bajo techo. Ahora, si no hay donación de alimentos y no hay alojamiento, la persona no come, la persona duerme a la intemperie. Eso es sañás, ¿se entiende? Renuncia total, ya estoy completamente desapegado de lo que me va a pasar y vivo solamente de lo que Dios me da. Yo ya no me procuro nada, lo único que hago es dedicarme a la vida espiritual. En la cultura védica original, los sannyasis eran mayoritariamente hombres, casi era un ashram exclusivo de los varones, aunque hay algunos casos de mujeres también aceptando la orden de vida de renuncia, digamos, son la excepción, ¿sí? Por reglas generales eran casi mayoritariamente hombres. Y estos sannyasis eran los que después generalmente se transformaban en gurus, en maestros espirituales, ¿sí? O en acharyas, en los ejemplos, los maestros que la gente seguía. El énfasis está puesto en el celibato, o sea, ya no hay más actividad sexual. El énfasis está puesto en el estudio de las escrituras. El énfasis está puesto en la práctica espiritual, ¿sí? Esa es la única ocupación del sannyas, la práctica espiritual. Se dedica 100% a los ejercicios espirituales. Posesiones mínimas, 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 mínimas. De hecho, en las escrituras hay un listado de qué cosas puede poseer un sannyas. Son muy pocas. Un juego de ropa, pueden poseer un bastón, se llama danda, pueden poseer una especie como de vajilla, como de jarro, por así decirlo, que se llama lota, ¿sí? Pero muy pocas cosas pueden poseer. Creo que son 3 o 4 elementos y no más. Es las únicas posesiones materiales que puede tener un sannyas. En la cultura védica original, si uno lee las escrituras, los sannyasis por lo general iban desnudos, o sea, ni siquiera poseían ropas, apenas si se tapaban con un taparrabo y hasta ahí, iban prácticamente desnudos. En el mundo moderno, los sannyasis adoptaron vestimentas y por lo general son de color naranja, ¿sí? Habrán visto distintos monjes de distintas culturas de Asia. Por lo general, el naranja representa la renuncia, no solo en la cultura védica, sino también en otras tradiciones. El jainismo también usa el naranja para la renuncia, el budismo usa el naranja para la renuncia. Es como un color asiático, ¿sí? Que simboliza el tema de la renuncia. Y hay distintos niveles o hay distintas categorías de sannyas, no es que todos los sannyasis son iguales, hay muchas formas, digamos, hay muchas jerarquías dentro del sannyas ashram. Yo voy a mencionar solamente 2 grandes grupos que son, digamos, como los más fáciles de determinar, que son los sannyasis Vajan Anandi y los sannyasis Gostya Anandi, ¿sí? Son 2 como formas distintas de practicar la renuncia. Los Vajan Anandis, ellos no predican y se dedican 100% a la práctica espiritual.
En el caso, por ejemplo, de un sannyas Vaishnava, un sannyas de nuestra tradición, lo que haría un Vajan Anandi es solo cantar Hare Krishna. Solo canta Hare Krishna. No predica, no comparte conocimiento, no funda instituciones, no crea templos, no tiene alumnos, no tiene discípulos. Solamente va a un lugar lejos, apartado, donde nadie lo moleste, y lo único que hace mientras está despierto es cantar Hare Krishna. Eso es un Vajan Anandi. Es una forma de vivir el sannyas, la orden de vida de renuncia, en nuestra tradición. Y otra forma, que es la forma en que Prabhupada adoptó, se llama Gostya Anandi. Los Gostya Anandis. Los Gostya Anandis tienen su práctica espiritual, o sea, Srila Prabhupada cantaba Hare Krishna. Habrán visto videos de Srila Prabhupada cantando en su rosario, o habrán visto videos de Prabhupada liderando Kirtan, ¿sí? O sea, Prabhupada sí hacía práctica espiritual. Pero los Gostyanandis sí crean instituciones, sí predican y sí toman alumnos o discípulos, sí comparten el conocimiento, ¿sí? Que es una diferencia con la categoría anterior. Los Vajananandis no quieren saber nada con nadie y se enfocan solamente en su práctica individual personal. Los Gostyanandis no solamente tienen su práctica individual personal, sino que además comparten con los otros, ¿sí? Y se dedican a viajar, a predicar, a crear instituciones, a abrir templos, a escribir, a tomar alumnos, a tener discípulos, etcétera, etcétera. Y en esa categoría claramente estaba Srila Prabhupada, ¿no? Srila Prabhupada claramente era un Gostyanandi. Fíjense que viajó 14 vueltas alrededor del mundo en los pocos años que estuvo en Occidente, abrió 108 templos, tuvo 10.000 discípulos. Fíjense si Prabhupada no era un Gostyanandi. Prabhupada definitivamente no se fue a ningún lado a cantar Hare Krishna, sino que se dedicó a compartir conciencia de Krishna con todo el mundo. Entonces era claramente un Gostyanandi. Entonces, bueno, ahí es un poco para que entiendan también qué es el Sannyas Ashram, ¿sí? Es la orden de vida de renuncia, quizás un poco difícil para nosotros en Occidente comprenderlo, porque no tenemos ningún parámetro, no hay con qué compararlo acá en Occidente. Pero bueno, en la cultura védica, en la tradición del yoga, sí existe esta posibilidad, la posibilidad de aceptar la orden de vida del ascetismo, la renuncia, ¿sí? Y volverse un ermitaño, por así decirlo. Y esto es lo que estamos celebrando el día de hoy, el día en que Srila Prabhupada tomó sannyas. Esto fue en el año 1959, hoy se cumplen 65 años y gracias a este hecho histórico es que todos nosotros hoy podemos beneficiarnos de ser conscientes de Krishna. Así que bueno, Prabhus, hasta ahí mi resumen general de lo que estamos conmemorando el día de hoy. No sé si alguien tiene algo para decir, si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguien quiere glorificar a Srila Prabhupada en este día especial. Bueno, pueden levantar la manito o pueden abrir sus micrófonos. Valentina, Hare Krishna, Valentina, ¿cómo le va? Hare Krishna, buenas tardes. Mis reverencias a todos. Gracias, Prabhu, por este espacio para glorificar a Srila Prabhupada. La verdad que me dan ganas de escucharlo y me hace tener ganas de volver a leer el Prabhupada Lilamrita, biografía de Prabhupada tan hermosa que aparte, se puede encontrar parte online. La verdad que es muy bonito y no sé si usted tiene, Prabhu, novedades, porque en español están los primeros 3 libros y me había llegado la noticia de que tal vez a finales de este año deben estar los últimos 3. Esa es una pregunta que tengo. Y después quería compartir brevemente un extracto del Prabhupada Lilamrita que compartieron en la página de noticias de ISKCON hace unos años en ocasión del aniversario de Sannyas de hace un par de años atrás, si me permite. Sí, claro, adelante. Permiso. Como usted había comentado, su maestro espiritual le indica en un sueño que tome sannyas, y él dice en este libro se menciona que Prabhupada dice: Abhay concluyó que su maestro le decía: ahora toma sannyas y serás verdaderamente capaz de cumplir esta misión. Antes no era el momento. Esto me parece precioso porque la vida de Prabhupada es una muestra muy bonita de que uno se prepara para poder predicar en conciencia de Krishna.
que todos los pasos que vamos dando son parte de la preparación para poder purificar nuestro corazón y poder llegar a otras personas compartiendo este mensaje maravilloso. Y con respecto a lo que decía de su hermano espiritual, en este extracto dice que al principio Abai se había resistido, pero ahora lo consideraba de nuevo, como que se resistía inicialmente a tomar sañás, a pesar de que él ya estaba consagrando totalmente su cuerpo, su mente y sus palabras al servicio de la suprema personalidad de Dios, y había ya renunciado a todos los demás compromisos, era un paso que no terminaba de dar el tomar sañás. Entonces, el hermano le insistió, su hermano espiritual, en que tomara sañás, y Prabhupada recordaría años después, estaba solo en Brindavan escribiendo. Mi hermano espiritual insistió, Bhaktivedanta Prabhu, debes hacerlo. Sin aceptar la orden de vida de renunciación, nadie puede ser predicador. Era mi maestro espiritual quien insistía por medio de aquel hermano espiritual, así que de manera que de mala gana acepté. Y me parece muy bonito el hecho de que aunque inicialmente se ve que no era algo que Srila Prabhupada quería hacer, tomar sañás, él tomó esta instrucción de su maestro espiritual, tuvo la grandeza de poder ver en las palabras de su hermano espiritual que era lo que su maestro espiritual definitivamente quería que hiciera, y cómo llevó a cabo con un nivel de excelencia la vida de Sañás, y nos dejó un ejemplo maravilloso de cómo predicar conciencia de Krishna. Y lo otro que me parece maravilloso es la analogía con Chaitanya Mahaprabhu, que él también tuvo que tomar sañás para que sus palabras cobraran otra fuerza, ¿no? Él estaba casado, pero decidió tomar sañás porque notó que de esta forma su palabra, su prédica iban a tener otra relevancia ante el mundo, ¿no? Y como la figura del sañás también es una figura que genera un respeto en la sociedad y una valoración diferente. Entonces quería compartir, nada, que me parece maravilloso que Prabhupada haya tomado esta decisión y haya traído la conciencia de Krishna a Occidente y nos haya traído el canto del santo nombre. Así que estoy muy agradecida con él. Hare Krishna. Dale, Krishna Santa. Bueno, muchas gracias. Gracias por el aporte, gracias por la lectura. Con respecto al Prabhupada Lilamrita de la edición que falta, la parte que falta, yo personalmente no tengo ninguna novedad. Sé que estaba ahí, pero bueno, desconozco. Tenemos los primeros 3 tomos, nos quedan 3 tomos más que pronto estarán a salir, supongo, en algún momento. Quiero aprovechar que está Sergio Prabhu acá en el grupo y recordar que la esposa de Sergio Prabhu estuvo en el equipo de traducción del Prabhupada Lilamrita, ¿sí? Lalita Braya Gopi. Así que un gran servicio hizo para todos nosotros traernos la biografía de Srila Prabhupada formalmente, ¿no? La oficial, traducida al castellano. Así que nada, hay que esperar un poquito más, supongo, hasta que, viste, a veces en Argentina las cosas cuestan un poco más, pero ya estará por salir, supongo, ¿no? Yo tuve el privilegio de leerlo, Como los 3 manuscrito. tomos que faltan, y vale la pena la espera, les Ok, prometo. está bien, entonces hay que esperar con ganas, ya va a venir el final del Prabhupada Lilamrita. Eso por un lado, así que bueno, eso con lo que sé con respecto al Prabhupada Lilamrita. También es algo importante que dijo Valentina, es el tema de la preparación. Claramente tenemos que prepararnos para compartir conciencia de Krishna. Por supuesto que hay muchos niveles, muchas formas de compartir conciencia de Krishna, ¿no es cierto? Uno puede compartir conciencia de Krishna incluso desde lo emocional, ¿no? De cómo se siente uno en conciencia de Krishna y poder compartir los sentimientos o las emociones que a uno se le despiertan en la práctica del bhakti. Y eso puede inspirar a otras personas, ¿no? Uno puede decir, mira, desde que hago bhakti yoga estoy más sano, duermo mejor, como mejor, me siento mejor, ¿no? Y eso puede entusiasmar a una persona a empezar a practicar. Pero también conciencia de Krishna tiene una etapa filosófica, tiene un aspecto filosófico teológico que requiere de cierta preparación para poder como encarar ese lugar, ¿no? Si uno quiere ponerse como más técnico en el bhakti, entonces bueno, tiene que adquirir algunas herramientas. Entonces está bueno lo que dice
Valentina, necesitamos algún periodo de preparación, ¿no? Un momento donde estamos como estudiando o haciendo cursos, tomando talleres, para nosotros formarnos, para poder compartir conciencia de Krishna, no solamente desde lo emocional, sino también desde lo intelectual, desde lo teórico. Entonces, todos nosotros en algún momento vamos a tener que hacer el trabajito de prepararnos en conciencia de Krishna. Y no solamente educar con el ejemplo, sino también puede educar con teoría, con la teoría de conciencia de Krishna, lo cual está muy bueno. Otra cosa interesante que dijo Valentina es lo del ejemplo de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Cómo podemos ver que en el pasado, sobre todo las personas en India, las personas que estaban atravesadas por la cultura védica, le daban más importancia y respeto a los sannyasis, a las personas que renunciaban a la sociedad, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu, de hecho, era un hombre casado y se da cuenta que para poder ser más efectivo con su prédica, él tiene que tomar la orden de vida de renuncia. Entonces, a los 24 años, decide aceptar sannyas y dedicarse 100% a la prédica. Y Prabhupada, en un sentido, hizo lo mismo, o sea, mucho mayor que Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Prabhupada tomó sannyas a los 64 años, pero lo mismo, ¿no? Se daba cuenta de que, claro, la gente acá respeta al monje de naranja, entonces, bueno, vamos a aceptar esto para que podamos ser más, digamos, efectivos en la prédica. Entonces, sí, es cierto, la cultura védica claramente tiene como el énfasis que el guru es el sannyas, ¿no? El maestro es el monje renunciante. Muy interesantemente, no pasa eso en Occidente, ¿no? En Occidente nosotros no tenemos esa etapa socialmente hablando y aceptamos que personas casadas puedan ser predicadores. De hecho, la mayoría de los predicadores occidentales no son sannyasis, por el contrario, en Occidente la mayoría de los predicadores son hombres y mujeres casadas. Entonces, tenemos como otra cosmovisión en esta parte del mundo, ¿no? Y lo vemos no solo en nuestra tradición, sino en otras tradiciones, con excepción de la Iglesia Apostólica Católica Romana, donde los curas mantienen el celibato. En todo lo que es la escuela o la rama protestante, o mismo en el judaísmo, en el islam, ¿no? Los imán se pueden casar, los rabinos se pueden casar, ¿no? Todos los evangélicos protestantes se pueden casar, y al mismo tiempo son predicadores, ¿no? Como que tenemos otra visión acá en Occidente, que el gurú, el maestro, el que comparte conocimiento espiritual, no necesita ser un renunciante. Es como otra, ¿no? Es otra mirada de lo mismo. Pero sí es cierto que en la cultura védica sannyas es importante, por lo menos para esta etapa, para poder compartir conciencia de Krishna. La mayoría de los gurús y los predicadores védicos eran renunciantes, eran hombres renunciantes. Así que gracias, muchas gracias Valentina, muchas gracias por el aporte. Bueno, Banqui tenía la mano ahí, ¿es Banqui o es Ati? A ver, ¿quién de los dos? Acá estamos los dos. Están los dos, perfecto. Pero voy primero yo esta vez. Muy bien, las damas primero. Sí, bueno, acá me gusta mucho lo que... Bueno, primero muchas gracias, qué hermoso compartir este momento y siempre agradeciéndole a Srila Prabhupada todas las decisiones que fue tomando a medida que iba transitando conciencia de Krishna, porque ese sendero que él abre también hace como si esculpiera el corazón de nosotros, ¿no? Como si, a mí me gusta sentir que Srila Prabhupada siempre está en lo más profundo del corazón nuestro y que nos enseña, como él decía, yo nunca no moriré porque estaré en mis libros, ¿no? Y bueno, como sannyasa, me gustaría compartir lo que su santidad Acharya Deva dice de la palabra sannyasa cuando analiza que no solo significa, dice, la renuncia en el sentido negativo de rechazar, sino que lo hace en el sentido positivo de colocar las cosas a donde ellas pertenecen, entregándolas o encomendándolas a Dios. Sannyasa, entonces dice, yo prefiero considerar a sannyasa como verbo que significa como
cuya significación es confiar y encomendar. Qué hermoso, Srila Prabhupada nos enseña cómo confió tan profundamente en su maestro y se encomendó a partir de la instrucción de su maestro a este camino, tomar sannyasa, traducir el Srimad Bhagavatam, tomar ese viaje a Occidente, esto, ¿no? Confiar y encomendar, como traducción del verbo sannyasa, es muy importante para cada una de nuestras vidas. Eso quería compartir. Gracias, Ati. Muchísimas gracias. Bueno, ahí Ati nos explicó un poco qué significa la palabra sañás, ¿no? Casi literalmente significa entregar todo. Entregar todo. Eso significa sañás, cuando uno entrega todo. Y de hecho, simbólicamente, a los sañasis se les, digamos, cimenta esta idea con lo que se llama danda. Cuando una persona toma sañás, se le entrega a esa persona un bastón. No sé si lo han visto esto, ¿no? Los sañasis por lo general andan con un bastón. Ese bastón está hecho de 3 varillas que están enlazadas. Son 3 varas que están atadas. Y cada una de las varas representa, o sea, las varas representan cuerpo, mente y alma. Entonces, la danda es el símbolo de la entrega del sañás, ¿no? El sañás, la persona que acepta el sañás, la persona que acepta la danda, está aceptando entregarse en cuerpo, mente y alma, ¿no? Es esta idea de que lo que decía Ati, se encomienda, ¿no? El sañás está entregado, se entregó, se rindió por completo y ahora va a ofrendar todo lo que es a Dios. Su cuerpo, su mente, su alma, entrega todo. Y eso es la simbología de eso, es el danda, es el bastón que se le da al sañás el día de su iniciación, el día que acepta la orden de renuncia, ¿no? Entonces es muy importante esto que mencionó Ati Sundari recién, esta de qué significa sañás, ¿no? Hasta qué nivel está la renuncia. También es para toda la vida, otra cosa que me olvidé de comentar, ¿no? Sañás es de por vida en la cultura védica. Entonces es una determinación muy tajante, no es que tomo sañás, dentro de 3 meses o una semana no me gustó y vuelvo a mi vida previa. No. Cuando tomé sañás, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Hay ejemplos, ha habido situaciones en donde una persona toma sañás y después vuelve a un ashram anterior. No digo que no haya sucedido, pero en reglas generales se aconseja que no suceda eso. Se aconseja que cuando uno está con ganas de tomar sañás, esté seguro, porque es una decisión para todo, por el resto de la vida, por el resto de esta encarnación, es esa orden de renuncia, no hay como vuelta atrás, por así decirlo. Gracias, Ati. Muchas gracias por el aporte. Gracias. Haribol, Banqui. Haribol, buenas tardes. Hare Krishna. Bueno, estoy feliz de que Srila Prabhupada haya tomado sannyasa, porque gracias a eso tenemos los regalos incomparables que nos trajeron. Sí, señor. Gracias a eso, la conciencia de Krishna creció y sigue creciendo, porque a medida que pasa el tiempo, Srila Prabhupada sigue creciendo. Todo lo que él hizo, todas sus obras, todo el alcance de él todavía no se conoce y lo estamos descubriendo. Sí. Y quería contar una anécdota cuando él todavía no se había iniciado, cuando estaba en Allahabad. Él fue a abrir un centro y tenía una farmacia, era muy prominente, tenía un negocio muy bonito. Y un día aparece Keshava Maharaj, que es el que le va a dar sannyasa. Sí. Y había ido a Allahabad para abrir un templo. Y no lo conocía Srila Prabhupada, pero ven en ese lugar y ven que Abhay Charan, una farmacia de Abhay Charan, bioquímico. Entonces entran y entran a saludarlo y él le dice que él era... conocía a Bhaktisiddhanta. Ay, quedaron felices.
Y entonces él lo invitó a la noche si lo podía visitar a su casa, a, a este sannyasi, y al final lo acepta, y cuando va a la noche a la casa de él le dice que por favor le permita lavarle los pies. Y el sannyasi le dice, no, por favor, no me avergüence. Y él le dice, no, pero si yo soy un casado, por favor, denme sus bendiciones, porque nosotros los casados debemos aprovechar al máximo esta posibilidad, porque ¿cuándo voy a tener otra posibilidad que un sannyasi visite mi casa? Así que el Maharaj tuvo que permitirle lavarle los pies, y él terminó de lavarle los pies y tomó el agua que había dado, así que eso fue muy auspicioso. Y el Maharaj, y él le decía a Maharaj que él todavía no estaba iniciado, pero que en el corazón de él ya estaba iniciado. Y el Maharaj le decía, sí, lo importante es realmente que uno de corazón ya haya elegido a su maestro espiritual. Y eso él siempre lo tuvo, ¿no? Porque antes de estar iniciado, otra historia que tiene, cuando él estaba viniendo de Allahabad, el tren pasa por Vrindavana y él se baja en Vrindavan, y Bhaktisiddhanta estaba en ese lugar, y ahí él lo va a visitar, y a la tarde el maestro no estaba y le permitió dar una clase sin que él estuviera iniciado. Y habían otros devotos que eran mucho más avanzados, así que Srila Prabhupada le decía, no, pero ¿cómo voy a dar la clase yo si yo todavía ni siquiera me inicié? Y entonces uno de los discípulos avanzados le dice, por favor, dé la clase usted, porque nosotros cuando lo vemos a usted ya vemos que usted es muy avanzado. Por favor, dé la clase. Quería compartir eso para glorificar esta gran alma y que nos siga dando sus bendiciones, que nos siga ayudando a avanzar en conciencia de Krishna. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Banqui. Muchas gracias por esa historia. Muy buena historia. Gracias, Prabhuji. Muchas gracias. Bueno, nos quedan los últimos minutitos. Está Doris también, que quiere decir algo. Así que, Doris, Hare Krishna, ¿cómo le va? Hare Krishna, qué lindo que pueda escuchar todas las etapas de los maestros, ¿no? Y aquí en especial de Srila Prabhupada, que yo creo que es importante toda su vida, desde que nace hasta que parte, que está todo tan auspicioso, que en esta etapa de Sannyasi que estamos conmemorando hoy día, realmente he aprendido mucho más. Sé que decían que un sannyasi no puede viajar, lo criticaron, creo, por eso a Srila Prabhupada. Y ahora entiendo que él había tomado otra forma de sannyasi, ¿no? Y otra opción, que es la de cantar y de predicar y de escribir libros. Y también vi un video de un sannyasi que estamos dar gracias por los discípulos que dejó Srila Prabhupada, que son sannyasis al mismo tiempo, como Hayapataka Swami, todos los sannyasis, Hanumatrisaka Swami, Bhakti Sundar Swami, Bhakti Bhushan Swami, y todos los swamis, hay que recordarlos también, que son los discípulos, los hijos de Srila Prabhupada, que están cumpliendo este deseo de Srila Prabhupada de ser sannyasis, porque él dijo que tiene que haber predicadores, que no tiene que terminarse este movimiento que él fundó. Y a mí me da pena porque ya están muriendo, ya se están yendo todos los sannyasis, y que no sé cuántos quedan. Y también, según estudié, sé que para ser sannyasi hay muchos requisitos. Y nada, decir que gracias a ellos nosotros han venido aquí a Bolivia, han visitado, y creo que nos han bendecido con esa alma pura que ellos tienen, ¿no? Porque también aprendí que ellos han muerto a la vida civil y yo los veo como santos. Yo realmente he aprendido a ver a santos vivos, ¿no? Aquí en la tierra, porque a veces los santos están muertos para algunos. Para mí, un sannyasi es un santo que está vivo y que viene y te bendice. Bueno, gracias, Hare Krishna. Muchas gracias, Santa. Muchísimas gracias por ese aporte. Bueno, Doris ahí decía algo muy interesante. Las escrituras prohíben a los sannyasis cruzar el océano.
O sea que cuando Srila Prabhupada cruzó el océano para venir a América, muchos de sus hermanos espirituales lo criticaron. Pero Prabhupada en realidad rompió con muchas reglas y regulaciones justamente en pos de difundir más y mejor conciencia de Krishna. Entonces, él no tuvo ningún problema en cruzar el océano, él no tuvo ningún problema en darle segunda iniciación a las mujeres. O sea, hubo muchas cosas que Prabhupada hizo que no se aceptan en la cultura ortodoxa tradicional de los Vedas, pero Prabhupada, como ese acharya perfecto que es, pudo ajustar conciencia de Krishna a tiempo, lugar y circunstancia y entender que había que hacer algunas modificaciones para que el movimiento de Chaitanya Mahaprabhu realmente pudiera llegar a todo pueblo y aldea, ¿no? Que como estaba hasta ese momento no iba a poder lograr esa meta. Entonces Prabhupada hizo los ajustes necesarios y bueno, y logró este milagro, ¿no? Que nosotros ahora estemos hablando de conciencia de Krishna a miles y miles de kilómetros de distancia del epicentro del Bhakti Yoga, ¿no? El Bhakti Yoga es de Bengal. Nosotros estamos a miles de kilómetros de Bengal y estamos practicando conciencia de Krishna. Y eso es gracias a la potencia de Srila Prabhupada y de las innovaciones también de Srila Prabhupada, ¿no? Así que bueno, gracias Doris, muchas gracias. Elizabeth, Hare Krishna Elizabeth, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Hare Krishna a todos. Muy bien. Bueno, quería compartir. Para mí es un día muy, muy emotivo. La verdad me emocioné mucho recién. Porque, bueno, quería compartirles. Nací en casa de devotos y me crié con el Bhagavad en la cómoda de mis padres. Así que los libros de Sheila son los primeros libros que he tocado en mi vida y yo no sabía leer todavía. Y ya veía las imágenes y bueno, Krishna formó parte de mi crianza, forma parte de mi vida y es la que también fue orientando los pasos a seguir a lo largo de mi camino. Soy profesora de yoga también. Y bueno, profundamente agradecida y bueno, muy, muy bendecida me siento. Así que bueno, quería compartir eso. Muchas gracias, Hare Krishna, muchas gracias por compartir. Sí, la verdad que tenemos que ser muy agradecidos. Prabhupada tomó esta decisión hace ya 65 años y gracias a esta decisión que estamos acá, hablando sobre conciencia de Krishna y cantando el santo nombre y tomando prasada, y asociándonos con devotos y leyendo las escrituras. Todo eso fue gracias a esta decisión de Srila Prabhupada, de entregarse en cuerpo, en mente y en alma y dedicarse 100% a la prédica. Y gracias a eso, ahora tenemos un movimiento internacional, uno puede viajar a cualquier parte del mundo y básicamente en todas las ciudades importantes del mundo hay un centro Hare Krishna, de alguna forma u otra uno puede interactuar con los devotos e incluso, como estamos haciendo ahora, uno puede interactuar con los devotos a través de internet, ¿no? Entonces uno puede en realidad estar en cualquier parte del mundo y aún así estar en contacto con Srila Prabhupada de alguna forma u otra. O como decía Doris, ¿no? Están sus hijos espirituales, sus discípulos que están constantemente viajando por el mundo, yendo a todos los lugares habidos y por haber. O sea que incluso si no tenés internet, es muy probable que en algún momento te cruces a un Hare Krishna. Porque hay personas que dedican su vida a misionar, ¿no? Son misioneros. Están viajando por el mundo y están difundiendo conciencia de Krishna a quien quiera escuchar. Y todo eso es gracias a que Srila Prabhupada lo hizo, ¿no? Prabhupada fue el pionero y atrás de Srila Prabhupada estamos todos nosotros. Ahora también nosotros tenemos que colaborar con la misión y en la medida de nuestras posibilidades compartir conciencia de Krishna con otro, ¿no? Con algún vecino, con un amigo, a un compañero de trabajo, a un familiar, alguien. Siempre va a haber alguien interesado en las cuestiones del alma. Entonces ahora somos nosotros los que tenemos que llevar el bastón un poco más adelante, ¿no? Prabhupada lo llevó hasta cierto lugar, los discípulos de Prabhupada lo llevaron hasta cierto lugar, bueno, ahora nos toca a nosotros, somos la generación que sigue, entonces ahora nosotros tenemos que llevar el estandarte un poco más, ¿no? Ahora es nuestra responsabilidad.
Bueno, Prabhus, ¿les parece que está bien? Vamos a ir cerrando el día de hoy. Banki Bihari, ¿vos tenés la mano levantada porque quedó levantada de antes o quería decir algo más? No, gracias. Ok, bueno, entonces vamos a detenernos aquí. Para aquellos que quieran hacer la doble función, ahora en un ratito tenemos la lectura del Narada Bhakti Sutra, así que si todavía les queda combustible en el tanque espiritual y tienen ganas de escucharme una hora más, lo pueden hacer. Hacemos un pequeño corte, cerramos este programa, pueden ir al baño, calentar el agua o algo, y en un rato nos vemos. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, devotos, muchísimas gracias por acompañarme y por celebrar este aniversario de Sañás de Srila Prabhupada. Muchas gracias. Hare Krishna. Hare Hari Bol.